días, bendiciones. Aquí estamos una vez más dándole gracias a nuestro Padre por otro día más de vida, ¿verdad? Porque Él es el que nos ayuda en todo momento, porque Él es el que nos da el día, el que nos alimenta, el que nos viste. Todo lo que tenemos no es porque nosotros queremos tenerlo, sino porque Dios nos lo dio. Hasta la vida le pertenece a Dios. Hasta el espíritu que tenemos le pertenece a Dios. Entonces tenemos que pararnos con ese ánimo, darle gracias, Padre, porque aún tengo vida. Gracias, Padre, porque aún puedo respirar por el aire que tú creaste. Aquí estamos en el Santo Evangelio según San Juan, el verbo hecho carne. Vamos a empezar, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos acá. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios mío, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que quiere decir que siempre ha sido Dios, desde un principio. Desde un principio, Dios es Dios, el gran yo soy. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que podemos ver en este mundo, todo, hasta el insecto más pequeño, ¿verdad? Hasta el más grande, hasta los mamíferos, hasta los animales feroces, todo, hasta la serpiente, todo ha sido hecho por Dios. De hecho, lo dice aquí, este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que en todos los hombres, en todos nosotros los seres humanos, está Dios. Sí, está el Espíritu de Dios, porque aquí lo dice, mire. Aquí dice, en San Juan, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No dice, no de una sola persona, no, dice de todos los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, quiere decir que cuando Dios, uno era algo desordenado, era un planeta, pero no había nada. Era toda oscuridad, no había, o sea, podemos ver la magnitud de la oscuridad que había aquí en la tierra, porque era tanta la oscuridad que había, que Dios hizo una lumbrera mayor y una lumbrera menor. Sí, aparte de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, eran las estrellas. También creó las estrellas. Dice que solamente con una estrella que caiga del cielo, imagínense que podría terminar con una ciudad. Imagínense, con una estrella que caiga. Imagínense que caiga el sol, termina todo el planeta. ¿Sí? Entonces, Dios creó, había tiniebla aquí en la tierra, no había luz. O sea, que cuando te cierra los ojos, ¿sí? Y no ve nada. Así era la tierra. Y Dios creó, vino, y con un destello de luz vino. Lo que pasa es que Dios es luz, ¿sí? Dios es demasiado potente, es más que el sol, es más luz que el sol, es más luz que la luna. Entonces, con un destello que Dios vino, que hizo, voy a hacer la creación, voy a hacer algo precioso, voy a hacer algo hermoso, ¿sí? Entonces Dios vino, y con el destello de luz, Él vino y vio y dijo, voy a hacer la luna, la estrella, el sol, ¿sí? Para hacer una hermosa creación. Y así lo hizo. Y la tiniebla era tan grande, la tiniebla,
pero la luz de Dios era más grande, ¿sí? Era más hermosa, ¿sí? Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese. Juan no era la luz, sino que él que iba a dar testimonio de la luz, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí viene algo muy hermoso que dice: en aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres que venían a este mundo. Sí. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? Aquí nos entender claramente, sí, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí. Entonces, el mismo que vino aquí a la tierra, que era esa luz, ese destello de luz, era el mismo Dios. Sí, vino pero hecho en carne, porque si él venía hecho en luz, así como él se presenta, sí, él no, o sea, el ser humano queda ciego, el ser humano no puede, porque la luz de Dios es demasiado fuerte, es una luz penetrante que nadie pudiera, ningún ser humano lo ve y muere. Porque la luz de Dios es como que si estuviera viendo el sol. Sí, cerca, se quema, la persona no puede. Sí. Entonces, aquí dice, pero por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A ellos vino, pero el mundo no le, a ellos vino, a los suyos vino, pero no le conocieron. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, dice aquí en el 11. Sí, entonces, o sea, no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? ¿Por qué no creyeron? Porque él vino en forma de un humano humilde, sincero, sí, con un modelo de maestro que nos vino a dejar la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día aconsejamos que no se dejen llevar por fábulas, por cuentos de otras religiones, de otras de personas anatemas que van contra la voluntad de Dios, porque si Dios dice que en el principio fueron los cielos y la tierra, que en el principio era el verbo era con Dios, no podemos irnos contra la palabra de Dios, porque sería anatema. Entonces ustedes cuando escuchen otra doctrina que no sea la doctrina de nuestro Jesús, de nuestro Dios, no se dejen engañar. No se dejen engañar, porque una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Dios, tiene que ser humilde, tiene que ser compasivo, tiene que ser sincero, porque es el modelo que Dios, Jesucristo, nos trajo aquí en la tierra, para que nosotros seamos modelos de Él. En Dios no hay malicia, no hay maldad, no hay odio, no hay rencor. En Dios no hay pecado, no hay pecado. ¿Sí? Una persona que venga y quiera poner que sigue a Dios, pero sigue haciendo el pecado, no está bien, no está bien. Y Dios sabe, las personas, Dios dice aquí en la palabra qué debemos hacer y qué no debemos hacer para ser personas auténticas, verdaderas, con conocimiento, un conocimiento de la realidad, de que ese conocimiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, sí, desde un principio, sí. Mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser sus hijos, sí. Mas todo aquel que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser su hijo, ¿sí? Y los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que manda a sus hijos. Dios es el que manda a sus guerreros. Dios es el que manda a sus ungidos. Dios es el que hace. Dios es el que hace todo, ¿sí? Por eso es que no nos podemos dejar engañar por Satanás. Por Satanás y sus mentiras y sus demonios que andan rodeando la tierra para llevarse todo aquel que le preste atención, ¿sí?
Entonces tenemos que estar bien claros y tener mucho conocimiento de que si una persona sigue en pecado, sí, porque el pecado no es de Dios, el pecado es de Satanás. Si la persona desvía sus ojos más al pecado, tenemos que estar conscientes que nos vamos a heredar el reino de los cielos, porque Dios es santo, Jesús es santo, es una luz, es una lumbrera que alumbra los caminos de nosotros cuando decidimos buscar de Dios, para no andar más en tinieblas, sí, para andar en la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, sí. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en el 14, Juan nos está diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios en el 1. Entonces quiere decir que el verbo aquí fue hecho carne, quiere decir que era el mismo Dios, que quien vino a la tierra fue el mismo Dios, ¿sí? A ellos vino, dice en el 11, y no les recibieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que leer y enseñar lo que dice la palabra de Dios, pero como lo dice. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Entonces quiere decir que el que fue hecho carne, Jesucristo, es el mismo Dios. Sí, aquí no lo dice clarito, no tenemos que confundirnos. Lo que pasa es que fue un plan de Dios, sí, es un plan de Dios. Porque si Él le decía a las personas que Él era Dios hecho carne, ya la gente menos lo iban a aceptar, menos iban a creer, menos lo iban a creer. Ya, entonces como Dios no puede venir a la tierra porque la gente se pone ciego, entonces Él vino para salvar a la humanidad de que Él creó. Él vino, fue a salvar a su creación, sí, pero a nosotros vino y no le conocimos, sí, no le conocimos, sí. Entonces Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna, porque Él vino a enfrentarse con el mismo Satanás. Pero el mismo Satanás ni siquiera le conoció. Creía que era otro más. Creía que era otro profeta. Y él dijo: este profeta lo voy a destruir, porque es carnal y yo sé por dónde metérmele. Pero lo que el diablo no sabía es que Dios hizo una estrategia. Dios, mire, cuando nosotros creemos, tratamos de entender a Dios, no lo vamos a entender, ¿sí? Solamente nos tenemos que dejar guiar por su palabra, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a creer que vamos a entender a Dios, nadie puede entender a Dios. Los planes de Dios no son los mismos planes de nosotros. Si Dios dice esto y esto, bueno, gloria a Dios, es lo que Él dice, es su voluntad. No es la voluntad de nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, aquí Dios hizo estrategia, al mismo diablo engañó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él dice: ay, ya lo vencí, este era otro más de los profetas, yo lo vencí, está siendo crucificado. Pero fue una estrategia, porque Dios tenía el poder de no estar en esa cruz, pero Dios lo hizo para salvarnos a nosotros, y engañó al diablo, ¿sí? Nosotros nos viene y nos dice, nos educa que es el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra, pero en sí no era el Hijo de Dios, en sí era el mismo Dios, porque Dios es una Trinidad divina. Sí, hay mucha gente que no cree en esto, pero Dios es Dios. ¿Quién soy yo para decirle que Dios no haga las cosas así? Nosotros somos un solo cuerpo, el cual tenemos cabeza, brazo, mano. Así era Dios. Dios tiene sus extensiones, ¿sí? Dios no es solo, tiene sus extensiones, ¿sí? Entonces, como Él era uno solo, una Trinidad, ¿sí? Entonces Él manda a su Hijo, ¿sí? ¿Para qué? Él mandó como la cabeza, ¿sí? Él mandó para acá, para la tierra, para que todo aquel que en Él creyese sería salvo y tenía la potestad de ser llamado su Hijo,
¿sí? Entonces no nos puede quedar ninguna duda que el mismo Jesús era el mismo Dios. Dios está compuesto por tres, por Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Sí, así como nosotros estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo. Somos tres en uno. Nosotros somos el mejor diseño de Dios. Sí, nosotros somos un diseño de Dios. Sí, nosotros somos hechos por Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, ¿verdad? Hijo y Espíritu Santo. Sí, los tres en uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como lo somos nosotros, pero nosotros somos en carne. Él siempre va a ser en espíritu. Sí, sí. Entonces Él vino aquí a la tierra, pero hecho hombre. Sí, para poder tuvo misericordia de su creación, para que no fuésemos engañados, para que fuésemos salvos si creyéramos en Él, ¿sí? Porque Él sabía la magnitud de maldad del enemigo de Él, que lleva a hacer todas las almas posibles allá al Hades, al infierno. Cómo Satanás seduce a las personas con todas las vanidades, con todas las cosas malas de este mundo, y así para llevársela, para quitarles el alma a Dios, porque la alma le pertenece a Dios, porque la alma, antes de nosotros venir aquí a la tierra, nosotros pertenecemos al cielo. Sí, nosotros estamos en el cielo, pero Dios nos manda aquí en esta tierra con un propósito, a todos nos manda. Pero ¿qué pasa? Que las personas se dejan guiar por las corrientes de este mundo, ¿sí? El diablo nos quita la identidad, ¿sí? Para saber quiénes somos en realidad. Hubo un solo hombre que no perdió la identidad. Hubo un solo hombre que siempre de un principio supo quién era. Satanás no le pudo quitar la identidad. Y ese fue Juan el Bautista. Juan Bautista. Él nunca perdió la identidad. Él siempre estuvo predicando y decía que el que venía era mayor que él. Por eso es que Juan no era la luz. Muchos pensaron que él era el Mesías, que era, sí, pero Juan el Bautista fue a dar testimonio que venía la luz, que venía algo más grande, alguien más grande que él no era él no podía ni atarle las cuerdas de sus zapatos, pero grande que era, ¿sí? Y vino en el cielo, y vino por testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. El apóstol Juan el Bautista fue a dar testimonio de Dios, pero Satanás no le quitó la identidad, porque cuando él vio a Jesús que venía, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo conoció, fue el único hombre que los conoció automáticamente, porque él vino a dar testimonio antes que él viniera, antes que Jesús viniera, ¿sí? Y en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y gloria con él, del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Las personas que buscan a Dios, las personas que son de Dios, las personas que son de Jesús, tienen que estar llenos de gracia y de verdad, no de mentira, no con su propia concupiscencia ser, sino que sean legítimos, hijos de Dios, sus hijos verdaderos, ¿sí? Introducción, podemos decir, deberíamos comenzar el estudio de este pasaje quitando el calzado de nuestros pies, porque vamos a pisar tierra santa. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos pisando tierra santa. Es santo, Dios es santo, Dios es santo, Jesús es santo. Dice en Éxodo 3:5. Y dijo: no te acerquéis, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Éxodo 3:5.
cuando leemos la palabra, tenemos que saber que la palabra es santa y no podemos irnos contra la enseñanza de Dios que está en la palabra, que es la palabra de Dios. Imagina qué haríamos sin la palabra de Dios. Imagina qué haríamos si Jesús no fuera venido aquí a la tierra, que cómo estuviéramos, quiénes fuéramos, si no tuviéramos conocimiento de Dios ni de Jesús, ni de sus milagros. Sí, entonces el plan de Dios, Él lo hizo como lo hizo. Él es el gran yo soy. Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios quiso hacer en nuestra vida, de lo que Dios hizo. Él sabe cómo hacer las cosas y nosotros nos tenemos que dejar guiar por Dios. Sí, porque Él es nuestro Padre. Sí, hay cosas que no entendemos, sí, pero Él es Dios. Tenemos que humillarnos y decir, sí, Señor, tienes toda la razón, Padre, porque tú eres nuestro creador. Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y por eso a veces nos guarda de cosas, a veces nos quita cosas. A veces, porque Él lo ve todo, Él ve el futuro, Él ve más allá. Sí, Él sabe cuándo nacemos y cuándo morimos. Dios lo sabe todo. Sí. Juan empieza su evangelio con un prólogo en el que nos adelanta y resume muchos de los grandes temas que después desarrollará del resto del libro. ¿Sí? El punto central del Evangelio y al que Juan dirige nuestras miradas desde el comienzo mismo en el Señor Jesucristo, quien es presentado como el eterno Dios. Su eternidad es el principio, su eternidad es el principio, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Su eternidad era el principio. Su comunión con el Padre era con Dios. Su comunión con el Padre era con Dios. O sea, yo y mi cabeza, yo y mi mano, yo y mis pies, yo y mis piernas, así era con Dios. Él estaba con Dios, unido, uno solo, ¿sí? Su divinidad era el verbo. Su divinidad era el verbo, era Dios, ¿sí? Sus atributos divinos de todo, fue creado de todo. Sus atributos divinos fue de crear todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, todo. Sus atributos divinos como vida y luz. Sus atributos divinos, divinidad, la divinidad con vida y luz. Era la vida y la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Su triunfo sobre las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron con ella. Fue un triunfo. Dios nunca pierde. Satanás pierde, sí, pero Dios nunca pierde porque Él es el papá de los helados. Él es el creador, el todopoderoso. En el principio, la Biblia comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero el prólogo de Juan lleva nuestro pensamiento aún más allá de la creación, aún más allá. Los prólogos de Juan llevan aún más allá porque Dios le mostró. El apóstol Juan, Dios le mostró muchas cosas. Incluso le muestra el Apocalipsis. Sí. Pero el prólogo de Juan es llevarnos en pensamiento aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. Jesucristo. El Señor Jesucristo se refirió a ese momento cuando dijo Juan 17:5. Ahora, pues, Padre, gloríame tú para conmigo con aquella gloria
El Señor Jesucristo se refirió a ese momento cuando dijo, Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, gloríame tú para conmigo, con ella sea gloria. ¿Sí? Dios siempre era Dios y Jesús era la encarnación de Dios aquí en la tierra. Muchos no entienden, pero aquí está clarito. Aquí está clarito en este mensaje. ¿Sí? ¿Qué tuve conmigo antes de que el mundo fuese? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquí nos dice, el Señor Jesucristo se refiere a ese momento cuando dijo en Juan 17:5, ahora pues, Padre, gloríame tú para conmigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El apóstol Juan fue más allá para escribir estas cartas. El apóstol fue más allá de la creación porque Dios se lo mostró. Tuve el privilegio de que Dios le mostrara más allá. De hecho, cuando él escribe el Apocalipsis, el apóstol Juan, hay cosas que él vio que nosotros apenas lo estamos viendo. Apenas lo estamos viendo. Y hay cosas que aún no hemos visto que vienen. Que es la destrucción del mundo. Porque viene la destrucción del mundo. Todo esto va a acabar. Todo va a acabar. Pero la gente no quiere prestar atención. La gente se desvive. Va a llegar un momento que el dinero no va a servir. Que el dólar no va a servir. Que la gente va a querer comprar y no va a haber. Va a ser como en Venezuela. Cuando en Venezuela íbamos a comprar con aquellos rollos así de paque de dinero y no nos alcanzaba para nada. Así va a ser el dólar. ¿Quién nos va a poder ayudar? Satanás, con su microchip, con esa la marca de la bestia. Porque queremos llegar allá. Queremos llegar a ese sitio o buscar de Dios, arrepentirnos y decirle, Padre, aquí estoy, me arrepiento de todas mis maldades. Quiero buscar de ti porque no me quiero quedar. No quiero que mis hijos se queden en la gran tribulación, donde va a mandar Satanás y su demonio. Porque ya no va a haber Biblia, ya no va a haber Dios. Ya el tiempo se va a acabar. Ya no va a haber tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Cuando venga Cristo a levantar su iglesia, a sus remanentes, a sus hijos, ¿sí? Ya no va a haber más oportunidad. Ya los que creían en Dios van a tener que creer en el demonio, en el hijo de Satanás, porque no va a permitir que nadie hable de Dios en esos 7 años que describe el apóstol Juan en Apocalipsis. Porque ya está escrito, nuestra vida, este mundo es un libro, es una creación que Dios creó, pero va a tener un final porque Satanás vino y se adueñó de ella. Cuando quien creó fue Dios. En el verbo, Juan utiliza el término griego logos. En griego es logos, que es traducido, que es introducido como verbo o palabras para que se refiera al Señor Jesucristo. Era el verbo Juan. Utiliza el término griego logos, el que es traducido como verbo o palabras para referirse al Señor Jesucristo. Que toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre. Este es un mensaje, no tiene ni más ni menos, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Yo solamente soy hermana Ana Luz Huerta, ¿sí?
que Dios me ha venido capacitando, como le he dicho, para llevar su palabra. ¿Sí? Entonces, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Isaías 55:6. Es Dios el que habla. Yo solo utilizo mi boca, mi sentido, mi físico, mis labios, mi boca, mi todo, mi cuerpo, para llevar la palabra de Dios. Pero es su palabra. Porque si Él no me diera toda esta palabra, yo no pudiera hacer nada. No pudiera ni mover mi boca, ni respirar. Todo lo hizo Dios. Entonces, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Voy a orar por ustedes, por sus vidas, ¿verdad? Para que sea Dios, ¿sí? Para que sea nuestro Padre que le dé la dirección y le ayude. Así como me ha venido ayudando a mí a salir de todo eso donde yo estaba, de lo que yo era, ¿sí? Mi vida era puro trabajo. Buscaba las corrientes de este mundo, las vanidades. Y no había más nada en mi cabeza sino cosas de este mundo. Ahora que estoy en la palabra de Dios, tengo mucho conocimiento de que Dios me ha ido ayudando para llevar su palabra. ¿Sí? Entonces yo le ruego a Dios, le voy a orar a Dios para que lo ayude a ustedes, para que lo bendiga, para que le bendiga a sus hijos, para que los anime una vez más a buscarle su presencia. Hay muchas cosas que tenemos que dejar en este mundo, sí. Muchas vanidades, muchas cosas que nos impiden irnos al reino de los cielos. Hay que dejar muchas cosas, sí, porque son de este mundo, no son del Dios, no son del reino. Del reino somos usted y yo, pero tenemos que ganárnoslo. Tenemos que ganar ese juego, que es llegar al reino de los cielos, escalando. Vamos escalando. Una alabanza muy bonita. Vamos escalando peldaños para poder ver la gloria de Dios. ¿Sí? Aquí todo es fácil, porque estamos en el mundo, todo es fácil. Pero llegar al reino de Dios, lo más bonito que es gratuito, solamente hay que, nosotros tenemos que disponer nuestras vidas, disponer nuestros corazones, porque el tiempo se acerca. Ya estamos pronto en que pase todo lo que tiene que pasar, que dice la palabra de Dios. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En ese mismo Dios, Padre, en ese mismo Jesucristo, el que confesamos, Señor, con nuestros labios que usted es quien es. Usted es Dios. Con estos mismos labios confesamos, Padre, que usted, Padre Santo, es nuestro Rey, es nuestro Padre, es nuestro Creador. Que sin usted no fuéramos nada, que sin usted no tuviéramos la vida, que sin usted no tuviéramos, Padre, nada, Padre, en este momento, Padre Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz verdadera que vino a alumbrar en medio de las tinieblas, Padre. He aquí sus hijos, Padre, he aquí sus siervos, Padre, que estamos aquí, Padre, luchando cada día para ser salvos, luchando nuestra bendición, dejando un poco, Padre Santo, el pecado, dejando atrás, sacrificando la carne, sacrificando nuestros yo, para poder agradarle, Padre, para poder, Señor, buscarle usted, para poder llegar en ese momento y decirle, Padre, yo luché, pero yo vencí por amor a usted, Padre. Ayúdenos a obedecer, quítenos, Padre, todas esas ansiedades, todo lo que nos limita a irnos con usted, Padre Santo. Quite lo que no le agrade, Padre Santo. Ayúdenos, Padre, denos fuerza, Padre, para decirle no al pecado, porque somos carnales y estamos en este mundo donde padecemos, Padre, y hacemos cosas que a usted no le agrade. Ayúdenos, denos la fuerza para decir no. Ayúdenos, Padre Santo, a tener criterio propio, dominio propio, Padre. Nuestra identidad de ser su hijo, Padre. Satanás nos la ha robado,
Satanás nos ha quitado, Padre Santo, esa identidad desde pequeño y nos ha puesto la identidad de este mundo, Padre, cuando nuestra identidad realmente es ser hijo de usted. Padre Santo, ayúdenos, Padre, a seguir avanzando, Padre Santo, para seguir hacia adelante, hacia la meta, que es la salvación, Padre, de nuestras almas, Padre, para no irnos a ese lugar donde hay fuego, Padre Santo, a ese infierno al lado donde está el diablo y su demonio y todos los mentirosos, Padre. Ayúdenos a avanzar, Padre. Ayúdenos a ganar, Padre. Ayúdenos, Señor. Bendíganos, Señor. Bendigo a cada persona que está, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que está escuchando este mensaje, Padre. Bendígale su vida, Padre, su empleo, su trabajo, su casa, Padre Santo. El que esté enfermo, Padre Santo, ayúdelo a que tengan fe, Padre, para que puedan ser sanos, para que puedan ser salvos, Padre, porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podríamos decir a este árbol, muévete, y se moverá, Padre Santo, porque somos sus hijos, tenemos la potestad, Padre, para derribar, para atar y desatar, porque usted es el reino de los cielos, Padre Santo, nos ha dado la autoridad para hacerlo, porque somos llamados sus hijos, Padre. Gracias le damos, papá, Rey hermoso, Criador del universo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una alabanza que me gusta mucho. Me levanta. La escucho cuando estoy afligida, cuando estoy triste, porque si tengo si tenemos nosotros los cristianos, tenemos luchas internas, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho esta alabanza, me levanta. No sé cantar mucho, pero Dios me anima, ¿verdad? Que la cante, porque Él nos ayuda en todo momento, nos levanta. Dice así. Yo creo que eso es normal, ¿no? Como hablar del periodo, es normal. Levántate, Señor, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, Señor, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos así se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él.
Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmo altísimo, Señor. Programa tu fidelidad, día y noche cantaré. Oraré en tus atrios, Dios, como el árbol que crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. Canta, oh hija de Sión, reconcíliate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y canta, oh hija de Sión, reconcíliate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo, Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, oh hija de Sión, reconcíliate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Señor tu Dios, en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, oh hija de Sión, reconcíliate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y canta, oh hija de Sión, reconcíliate, oh Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Hermosa alabanza.
se la recomiendo. Es muy hermosa, es muy levanta el ánimo. A veces cuando estamos en esos momentos más difíciles en nuestra vida, lo más bonito es buscar de Dios. Porque hay gente, así estemos rodeados de muchas personas, de gente, pero es como que si estuviéramos solos. Sí, entonces el único que nos puede ayudar es Dios. El único que nos puede levantar es Dios. Sí, el único que nos puede avivar es Dios. Porque nadie nos puede dar eso lo que Dios nos da, que es ese gozo, esa paz, sí, que el mundo no nos puede dar. Dios me lo bendiga, se le quiere mucho, se le ama mucho con el amor de Cristo. Bendiciones.